grabar. Listo, entonces estamos Juanita, Laura, Camila, Mateo, Daniel, Simón, Eduardo, Juanita, Catalina, Juan Andrés, ya estamos 25. Ok, muy bien. Bajen el archivo que les dejé. Hoy es nuestra última clase. Entonces, voy a compartir pantalla con nuestro archivo. Ay, no, esa no era. Bueno, sí está. Ok. Mire, vamos a seguir con el archivo que trabajamos la clase pasada, que nos faltan 3 temitas que tenemos ahí: ordenar, filtrar, separar texto en columnas, y vamos a cacharrear un poquito la introducción a tablas dinámicas, que como les decía, tablas dinámicas, pues por ahí es por donde deberíamos empezar el Excel avanzado. Los invito a inscribirse a Excel avanzado, donde comenzamos desde tablas dinámicas, gráficas dinámicas ya de manera avanzada, con campos calculados, con una cantidad de herramientas adicionales que tienen, y seguimos con interacción con otra cantidad de programas. ¿Aquí me están viendo el archivo? Sí, profe. Listo, queridos. Entonces, ¿ya lo tienen a la mano? ¿Todo el mundo? No, profe, si está aquí en el correo. En el aula, como toda la vida, Profe, como todo el semestre. que entré a una clase diferente. ¿Llamaste lista? No, estoy tratando de verlos, pero es que espere que... ya. Que es que me faltan. Mi llamado a lista, como siempre, es mirar acá. Entonces, que estemos, el archivo lo dejé en la sesión 16 de siempre. Me faltan unos, porque somos 28. A ver, Valentina, Alejandra, Catalina, César, Cristian, Daniel, Eduardo, Eliana. Por favor, están pilos, cierran sus micrófonos, pero en cualquier momento, cuando yo les pregunte algo, están pilos para abrir el micrófono. Iba por acá Daniel, Eduardo, Eliana, Gabriela, Juan Andrés, Juan Sebastián, Juanita, Juanita Cruz, Camila, Laura, Mayra, María Angélica, María Camila, María Fernanda, María Paula, Mateo, Pedro, Simón, Valentina. Bueno, los que no están en esta lista, pues tienen 0 en asistencia, y si los llamo a hacerles preguntas, pues otro 0 en preguntas. Entonces, por favor, no se desconecten, no se desconcentren, filosos todos. Bueno, ¿qué? Una pregunta, y Sí. también nos van a hacer preguntas a los que ya, ya que ya tenemos nota de preguntas, o solo los que faltan. Puede ser, voy a mirar. De hecho, voy a abrir la hoja de notas de nosotros. Depende. No se confíen los que ya tienen nota, porque les puedo preguntar en cualquier momento, Ok. cualquiera. Por favor, no se confíen. Compartir, poner en pausa. Anotar. Ok. Bueno, ¿listo? Ahora sí tenemos el archivo todos. Sí, profe. Bueno, entonces, hagamos un recorderis de la clase pasada, de lo que era el formato de tablas. Les dejé el mismo archivo. En la clase pasada vimos así rápidamente qué era eso de aplicar formato de tabla, y qué características raras veía. Dime. Bueno, porque ya podría preguntarle a cualquiera y ya. Cierren los micrófonos, María Fernanda. Qué pena, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, por acá vi a Verónica, otra Valentina. Bueno, voy a pasar otra vez la lista para ver. Ya estamos 27. Hay alguien que está faltando por ahí. Bueno, entonces, decía que aplicamos en esta tabla, teníamos una tabla normal, le dijimos que queríamos aplicar formato de tabla, y que teníamos características especiales con los formatos de tabla,
que, por ejemplo, cuando hacemos una fórmula con algún campo que pertenece a una tabla, van a comenzar a aparecer las columnas con esta nomenclatura, con una arroba, con unos corchetes cuadrados, ¿sí? Y que eso quiere decir que ahí hay un formato de tabla aplicado que nos va a ayudar a, digamos, agilizar cuando hago alguna fórmula, ella lo va a aplicar. Que si, por ejemplo, hago un nuevo campo, escribo una nueva columna al lado de una tabla, ella lo asume inmediatamente y dice, ah, esto pertenece a esa tabla. O que si hago, por ejemplo, en este momento tengo aplicado un filtro. Recordemos que yo les digo siempre pilas con los filtros, con esos embudos que aparecen cuando aplicamos filtros. Porque eso me está diciendo que no son todos los datos. A ver, ¿quién me dice qué otra característica? A ver, yo le digo, yo le pregunto a alguien, ¿con qué otra característica puedo determinar, por ejemplo, Alejandra Paola Velázquez? En esta tabla que estoy viendo ahí, de una manera, o sea, yo sé que hay un filtro aplicado porque aparecen esos embudos. ¿Con qué otra característica puedo a simple vista saber que ahí hay un filtro aplicado? Paola. ¿Alejandra Paola está? Alejandra, activa tu micrófono. ¿Qué pasó? No, sí, profe. Hola, activa tu micrófono y me hablas. No me sirve el micrófono. Entonces respóndeme ahí por el chat, ¿con qué otra característica estoy viendo? Sé que esta tabla es un filtro, que tiene aplicados filtros. Voy, Valentina, ya dejemos que Alejandra Paola, porque ya no tiene, aparte del embudo, sí, Paola, sí, aparte del embudo, uno es el embudo. ¿De qué otra manera ahí, si yo te muestro esa tabla, de qué otra manera me dices, esos datos no son toda la tabla, sino están filtrados? ¿Por qué lo sabes visualmente? Por la flecha, ¿cuál flecha? ¿Cuál flecha? Yo te lo puedo decir si quieres. Espérate, que es que Alejandra Paola no tiene ni una nota y quiero tomarle asistencia. A ver, ¿por cuál flecha, Paola? No sé cuál flecha me estás hablando. Una es el embudo y la otra a la cuenta de 5, y si no te pongo 0. Profe, yo tampoco tengo nota, esa sí me la sé. A ver. Yo te la puedo decir, profe. A ver, vamos con Alejandra Paola, nada. Alejandra Paola, nada. Bueno, Alejandra, yo no sé, te queda un 0 ahí. Por favor, siempre estén pendientes de esos micrófonos, de configurar muy bien todo eso, porque, o sea, sin micrófono uno no sabe quién está ahí. 14 de mayo. Bueno, Alejandra Paola. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me decía? César, me dices que no tienes. Yo, profe, Yo, sí, profe, yo. César Alejandro. ¿Cómo es tu apellido, César? Gutiérrez, profe. Gutiérrez César. Tienes 2 5 ya. Y yo, profe, Cristian. ¿Y por Profe, preguntas, yo. profe, verdad? Sí, por preguntas ya tienes. Valentina. A ver, Valentina, ¿cómo es tu apellido, Valentina? Portela, profe. Es que hay 2. Portela Valentina, es que ya tienen hartos 5. A ver, alguien aquí, es que casi todo el mundo, miren que ya tienen ya varias Yo notas. tengo, profe, Cristian.
Puedes decir quiénes y no quién y quiénes no Esperen, tienen. esperen, comparto toda la pantalla, no solo el archivo de trabajo. Esperen y así me van viendo qué es lo que yo estoy haciendo acá. Es que este aparateje. ¿Cómo comparto? Dejar de compartir y voy a compartir la pantalla para que vean lo que yo estoy viendo. Aquí están viendo las notas, ¿cierto? Sí, profe. Eso, por ejemplo, Valentina Portela tiene 2 5. A ver, alguien que tenga uno solo. Sofía Niño. Profe, yo. Sofía Creo Niño. que yo tengo solo uno. Bueno, ahorita les voy preguntando. Sofía, Profe, yo no estoy en la lista. ¿quién? Acosta, Valeria Acosta. Oh, no me vi, no sé. Acosta, mira, tienes 2 Ah, 5. ya. Ah, bueno. Bueno, ya ahí está toda la lista. Sofía, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la otra manera en la que yo estoy detectando que esta tabla no es toda mi tabla de datos? Pues no sé si está bien, pero, o sea, tú haces clic izquierdo y miras los filtros, pero no sé si es a simple vista. O sea, No. Ahí hay o dos, sea, hay, te metes a donde están los filtros y pues ahí te aparecen los que has hecho. claro, pero a simple vista Pero yo solo con mirar acá los filtros, donde me aparezca el embudo, ahí yo sé que hay un filtro. Pero si no pero, tuviera eso, o Yo sea, te lo digo, pero aparte de eso, no es como donde dice ordenar y filtrar, que tú le haces clic y ahí miras los filtros que hay, no, Sofía, ¿no? no. Bueno, no sé. Bueno, Profe, yo te están puedo cantando un responder. 0 hoy. A ver, ¿quién Profe, fue el que me dijo yo. que sí? Profe, yo, yo puedo profe, responder. Cristian Coy. Cristian, a ver, Cristian, dime. Pues digo yo que es por el número de las columnas que pasa de 1 a 18, entonces ahí pues yo diría que la información entre columnas pues está filtrada a simple vista, ¿no? Sí, pero ojo, Sin que tú tener me estás que... hablando de columnas y son las filas. Bueno, las filas, profe, qué pena. Filas. El concepto está bien, pero estas son las filas. Ese es el otro. Esa es la respuesta. ¿Cristian qué? Eso, profe. Cristian Coy Duarte. Cristian. Ujú. Ok, le pongo un 4 porque me dijo dizque columnas. Uy, no, es que me ¿Qué tal confundí dizque ahí. columnas y filas? Esa es la otra característica, queridos amigos. Muchas pilas ustedes cuando ven esos filtros, entonces, si ven que esto está azul, primero que está saltando de número en número, pero ahí está más azul, no puede estar, pues. Hay filas azules, eso les está diciendo pilas que no son todos sus datos, cuidado. Y uno corrobora dónde están los filtros, entonces donde estén los embudos es donde estamos teniendo los filtros, ¿cierto? Bueno, eso lo recordé desde la clase pasada. Ahora, también vimos que los segmentadores, que aplicamos segmentadores. ¿Para qué son los segmentadores? A ver, yo le pregunto a este coso, yo no sé si quitarlo, si ponerlo, no sé qué hacer. Esto, ¿será que yo puedo? A ver, yo le pregunto a alguien que no tenga muchas noticas. Por ejemplo, María Paula Figueroa. ¿Estás? Pero, bueno, pues solo como lo vas a calcar, pues solo calcas la letra y ya. Sí, bien. Pero pues, Camila. y eso. Perdón, Camila, ¿tienes el micrófono abierto? me estaban hablando. A ver, ¿quién dije? ¿Quién fue que dije? María Paula Figueroa. María Paula Figueroa está. Profe, para mí en privado sí, profe, pero otra vez, María Paula. ¿Qué? Ok, María Paula, dime porfa. ¿Para qué sirven los segmentadores?
Es que tengo problemas con mi conexión. Me tienen loca con sus conexiones hoy. Profe, ¿puedo Profe, contestar yo? A ver, Juanita Cruz. Yo. Dale, Juanita, Pues ¿para creo qué que son? sirven para mostrar como la información que uno quiere ver en la tabla, ¿no? Exacto. O sea que lo que te está haciendo es ¿qué? Filtrarlo. Filtrar. Exactamente. Los segmentadores lo que nos sirven es para filtrar datos. ¿Mm? Entonces yo voy filtrando datos y lo que yo escoja en los segmentadores, lo que yo escoja en los segmentadores es lo que voy a ver en la tabla. Entonces los segmentadores son filtros, son formas de filtrar sus bases de datos. Si ustedes tienen una tabla normal, no pueden, si yo tengo, no sé, cualquier tabla, a la que no le haya aplicado formato de tabla, pues no voy a poder aplicar segmentadores. Para tener segmentadores y filtrar de esta manera y hacer dashboard, se llaman, o paneles de control, tienen que aplicar formato de tabla. Bueno, Cruz, antes de que se me olvide. Cruz, uy, tú ya tienes hartos hijos. Bueno. Entonces, bueno, ahora otra cosa. ¿Cómo quito los filtros? Yo puedo ir a datos, puedo quitar acá, ¿qué dice? Tengo que quitar los segmentadores primero, ¿cierto? Si yo le doy clic a este embudo con la X roja, estoy diciéndole quíteme todo lo que filtré y ahí tengo todos mis filtros, ¿cierto? Pero, ¿cómo convierto esta tabla en otra tabla normal otra vez? Porque a veces uno le manda, no tiene las tablas así y lo que quiere es convertirlas otra vez a un rango normal. ¿Cómo lo cambio? Voy a hacer una copia de esta hoja. Aprovecho para, no sé si les he enseñado, yo creo que sí, que yo puedo hacer copias de hojas arrastrando una hoja de estas con el control oprimido. Si yo oprimo el control y arrastro una hoja, me aparece una hojita nueva con un más ahí debajo y donde yo le dé clic, él me hace una copia y me coloca entre paréntesis el número 2, que quiere decir que es la segunda hoja con ese mismo título. Voy a dejar la otra como la teníamos y esta. Si yo quiero volver a dejar esta tabla en formato normal, eso se llama convertirla otra vez en un rango normal, voy a la herramienta de diseño de tabla. Esa es otra manera de uno saber si aquí hay un formato de tabla, ¿no? Porque yo puede que me mandaron una tabla con formato de tabla y yo no le detecto, sino que pues que colorcitos de un color más claro que el otro, que tiene filtros, pero pues los filtros se pueden quitar. Pero ¿cómo sé que a esto le aplicaron formato de tabla? Porque aparece la herramienta, acá la ficha de herramientas, diseño de tabla. Si me dice diseño de tabla es porque le aplicaron un formato de tabla. Y ahí en las herramientas, que fue por donde hicimos el segmentador, que hicimos insertar segmentación, aquí hay una herramienta que dice convertir en rango. Entonces, si yo me paro en mi tabla y le digo convertir en rango, él me pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Si le digo que sí, quedan los colores, ¿sí? Las fórmulas, fíjense que las fórmulas ya no me aparecen, ya les quita esa configuración de arroba y corchetes cuadrados, sino ya ahora me dice el nombre de la tabla y la referencia a una celda determinada, ¿cierto? Y ya se desapareció la barra de herramientas, la ficha de herramientas de tabla. Entonces esto ya quedó en un rango normal. Por supuesto fueron los segmentadores, porque los segmentadores son parte del formato de tabla. Entonces ya sabemos cómo poner formato de tabla, que lo hicimos por acá, dar formato de tabla, y lo hicimos por acá. Eso es dar formato de tabla. Y para quitarlo, entonces van a ficha de tabla, la ficha de diseño de tabla, y allá le dicen convertir en rango. ¿Ok? Otra cosa que veíamos en la clase pasada, estoy en la primera hoja. Traten, entonces, a ver, háganlo ustedes porque no los he dejado trabajar. Entonces, háganle una copia a la hoja que tiene el segmentador, que tiene el formato de tabla, hagan una copia. Otra manera de hacer una copia
es clic derecho sobre la hoja, mover o copiar, y ustedes dicen en dónde quieren o si quieren llevar esa hoja a otro archivo. No estoy segura si eso lo habíamos visto, pero por si acaso. O yo lo puedo llevar a un nuevo libro o a un archivo que tenga abierto. O si es en este mismo, yo le puedo decir dónde quiero que me lo ingrese. Si señalo, por ejemplo, esto, B de filtrar, me lo llevaría antes de esa. Y pilas con este chulito que dice crear copia. Porque si yo quiero una copia, tendría que ponerle ese chulo. Si lo que quiero es moverla, pues no le pongo el chulo. Esa es otra manera de hacer copias de la hoja. Si yo le digo mover al final, hágame una copia. Aceptar. Aquí me hizo la tercera versión del formato de tabla, entre paréntesis me puso el 3. Que sería lo mismo que si yo hubiera arrastrado la hoja con el control oprimido y poniéndola donde yo quiera. Para eliminar una hoja, pues le voy a dar clic derecho, eliminar. Él me dice que si quiero eliminar, y eso, cuando ustedes eliminan una hoja, no pueden deshacer eso, muchos piden. Siempre lean los mensajes. Bueno, entonces, hacen una copia de su hoja y aplíquenle, quítenle el formato. Entonces, le quitan, se paran en la tabla, van al diseño de tabla y le dicen convertir en rango, y ahí les convierte su tabla en una tabla normal. ¿Listo todos? Profe, una pregunta. Dime. Es que la clase pasada, o sea, es que la clase pasada tú dijiste que en las flechitas de aquí de la izquierda, como para ver las hojas teníamos que hacer algo, pero no sé cómo es que era. Sí, eso te aparece cuando ya tienes muchas copias de esa hoja. Voy a llevar esto para arriba que me está enloqueciendo. Un momento. Que es que esto me toma el pelo. Ay, Dios mío. Un momento. Ok, eso te aparece aquí, esta flechita, cuando ya tienes más hojas de las que te deja ver esta barra. Digamos, si yo saco otra. Profe, no estoy viendo la pantalla. Ah, caray, espérate a ver, ¿qué hice? Ah, es que esta profe hoy está como loquita. A ver. Ya. Venga, ya. Entonces, mira, eso te aparece cuando ya no caben las hojas aquí en esta barra. Entonces, si yo tengo muchas hojas, estoy sacando copias y copias de una hoja, ahí, cuando a ti te toca venir a hacer esto, ¿sí? Que ya le toca a uno correr por entre las hojas, ahí es donde aparecen estos punticos. Ahí. Tú le das clic derecho aquí, clic derecho, sobre esas triangulitos. ¿Sobre la flecha? Ah. Clic derecho. Ah, listo. Ok. Gracias. Buena pregunta, ok. Con gusto. Bueno, voy a borrar tanto. Profe, Dime. profe, lo que pasa es que no encuentro lo de convertir en rango normal. Ok, tienes que estar parada dentro de la tabla, ¿no? Sí. Tú estás parada en la tabla y estás viendo la herramienta diseño de tabla. Ya me salía. Es que no me salía, profe, me salía otra cosa. Me salía herramientas de segmentación de datos. ¿Herramientas de qué? De segmentación de datos. Ah, estaba señalando un segmentador. Sí, ya me di cuenta. Gracias, profe. Eso está, ya que me hablas. Y muy importante, cuando yo tengo segmentadores y señalo algún segmentador, aparece una ficha de segmentación de todo lo que ustedes pueden cacharrear con los segmentadores. Por ejemplo, si quieren cacharrear, hacer dashboard bonitos, donde estos segmentadores estén por allá arriba y la tabla abajo y hacer cosas bonitas, y el ancho y el alto y una cantidad de cosas que uno puede hacer bonitas con los segmentadores para hacer los dashboard que les señalé yo por acá. Eso, ustedes tienen ahí herramientas de segmentación. Con esas en Excel avanzado cacharreamos mucho más y hacemos dashboard y hacemos una cantidad de cosas chéveres. Aquí me interesa que sepan que eso existe, que sepan que es una tabla, que sepan que es formato de tabla. Me interesa mucho que se acuerden que cuando aplican formato de tabla, aquí en el nombre, en la barra de fórmulas que se llama esta, ¿no? Al lado de la barra de fórmulas, porque realmente esto se llama el nombre de los campos. Ahí me aparece
el nombre de las tablas. Entonces, ese nombre de tabla yo lo podría usar, por ejemplo, para hacer un buscar B. Si yo digo en la tabla, mi tabla 1 es la de esta hoja. Y si yo en alguna fórmula quiero hacer un buscar B, o una suma de algo, lo que quieran hacer, se pueden referir a esa tabla. Se puede pegar nombre. Regáleme un segundito acá que quiero. No. Yo puedo decir, por ejemplo, un buscar B, y entonces que quiero buscar el valor de esta celda. O sea, hasta ahora solo simplemente la voy a armar. Y cuando buscan matriz tabla, ustedes podrían decir, comenzar a escribir, y miren que les aparecen las tablas que han hecho, les aparecen integradas a las funciones de Excel. Miren que lo que tiene este icono redondito que dice FX son funciones de Excel, pero las tablas aparecen ahí disponibles para uno utilizarlas. Entonces yo podría decirle, mire, o sea que quiero, mi matriz va a ser la tabla 1 o la tabla 15. Si le digo tabla 1, o sea, doble clic, él me lo entiende y sabe que me va a buscar en esa tabla, y que, bueno, el indicador de filas ya es lo que, de columnas ya lo que yo quiera, la fila de 2, no sé qué, y falso, bueno, no me interesa, esto ustedes ya lo saben. Lo que me interesa es que se acuerden que yo puedo usar estas tablas como rangos. ¿Y qué ventaja tengo? Tengo una gran ventaja, es que si yo le agrego filas a mi tabla, ¿sí? Voy a ir a la parte inferior de mi tabla. Esta tabla va hasta 130, la fila 130. Si yo le escribo acá una fecha, él inmediatamente me ingresa a la tabla esa nueva fila. Entonces, para los buscar B, es una herramientaza chéverísima. Lo mismo para cuando hacemos, ¿cómo es que se llaman las tablas? Me olvidó validaciones de datos. Cuando yo quiero hacer una lista de validación con algo que está listado y que puede aumentar, es interesante hacer ese formato de tabla, y yo me baso la validación en ese nombre de tabla. ¿Por qué? Porque entonces yo ya sé que cada vez que yo ingrese algo nuevo, mi tabla va cambiando y a mí no me toca ir siempre a datos, validación y volver a decirle aquí al origen que agregue una fila, o digamos actualizar este origen. No me toca hacer eso, sino que si yo le digo el origen es tabla 1, él sabe que la tabla 1 va en este momento hasta la fila 132, pero si yo le lleno datos hasta la 200, él va a aumentar. Entonces es una gran ventaja. Bueno, cacharrean con eso. Esto era para, sobre todo me interesaba que supieran cómo quitar el formato de tabla ahorita y un recorderis. Bueno, sigamos con nuestros temas de hoy. Entonces, voy a ir a base de datos, ordenar. Oigan, yo hice, espérenme un segundito que yo borré lo que no era, para dejar nuestro archivo como lo quité. Como lo dejo, perdónenme, el de profe, convertir, listo. Esta está formato de tabla, quitar formato de tabla, les voy a poner acá. Quitar formato de tabla, para acordarnos ahí que eso lo vimos. Bueno, vamos ahora sí con ordenar. Nosotros normalmente podemos utilizar herramientas rápidas para ordenar tablas o bases de datos de orden alfabético. Si son textos, pues orden alfabético. Si son números, pues la Z se convertirá en de menor a mayor, ¿cierto? O de mayor a menor, o de Z a, son estos. En este momento estoy por inicio, ordenar y filtrar, y estoy acá con estas dos herramientas, y existe el orden personalizado. Esas tres herramientas también las tienen en la ficha datos. En la ficha datos, aquí al lado del filtro, tienen el AZ, el ZA y el orden personalizado. Entonces, si yo tengo una base de datos, yo puedo, me dice acá el encabezado, ordenar la base de datos por tipo,
dentro del tipo por operación, dentro de la operación por provincia y dentro de cada provincia por precio de menor a mayor. Eso es lo que quiere decir este encabezado. Si uno le dicen ordene por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa, lo que estoy diciendo es que primero ordeno por tipo, dentro del tipo ordenaré por operación, dentro de operación ordenaré por provincia y dentro de provincia me va a ordenar por un precio de mayor a menor. ¿Cómo hago eso? Eso lo puedo hacer a través del orden personalizado. Yo le puedo dar órdenes diferentes, ordenamientos diferentes a una base de datos, varios ordenamientos, no solo uno. Si uso estas dos, de A, Z, de Z, A, lo que se lo aplico es a una columna, pero puede que dañe el ordenamiento de otra. Entonces, me interesa mucho que aprendan a usar el personalizado, que es el que lo saca uno de todos los misterios. Para eso, yo tengo que o señalo mi base de datos a la que le quiero aplicar el ordenamiento, o si esto es una base de datos, recordemos qué es una base de datos. A ver, a quién le pregunto qué es una base de datos. A ver, Sergio Alexander. Yo, profe. Sergio Alexander. ¿Dónde está Sergio Alexander? ¿Cómo que ni está? Sergio Alexander no está en clase. No está en clase. Ok. Listo. A ver, alguien que tenga un solo, María Paula Figueroa, que tiene problemas de conexión. A mí esos problemas de conexión me... Simón. Dime, profe. Entonces dime, porfa, recuérdanos cómo, qué características debe tener una tabla para yo decir que es una base de datos. Espérate, profe, que no me acuerdo. ¿Esta que estamos viendo acá es una base de datos? Pues yo diría que sí, pues tiene datos que corresponden cada uno a su referencia, como a su... Sí, o sea, que corresponden entre sí. Yo diría que sí. Ok, entonces sí, porque a su encabezado, lo que tú me hablas de referencia son estos Exacto. encabezados, se llaman encabezados, ¿cierto? Sí. Entonces, sí es una base de datos porque cada cosa que yo veo ahí debajo pertenece a ese encabezado. Y la otra, muy bien, Simón, tu apellido. González. González, Simón González. La otra es que para que esto sea una base de datos y yo la pueda consultar, digamos, por ejemplo, con una gráfica, una tabla dinámica, unos filtros, para que me tome toda la base de datos, todos los encabezados deben estar llenos. Esa es una condición en Excel. Todos los encabezados, estos se llaman encabezados, deben estar llenos. Voy a ponerles por acá el terminacho para que no se les olvide. Encabezados. Esos encabezados deben estar llenos para que él sepa que esto es una base de datos. Ok. ¿Qué pasa? Si yo sé que esto es una base de datos, señor. Qué pena, es que no te entendí muy bien lo de que los encabezados tienen que estar llenos, o sea, que tienen que estar todas las filas del encabezado llenas o como así, perdón. Por ejemplo, mírame esto. Si por ejemplo yo borro esta operación, no hay encabezado ahí en esa columna, y yo quiero hacer una tabla dinámica, una gráfica dinámica, por ejemplo, con esto, el computador me va a decir, eso no le sirve, no puedo, porque no tiene este encabezado. Ah, ok. Los encabezados deben estar llenos, deben estar escritos, cada uno debe tener un encabezado, cada columna debe tener un encabezado, un nombre, mejor dicho. Los encabezados de los que nos habla Excel son los nombres de la columna de la base de datos. ¿Estamos? Listo, profe, sí, Okay. gracias. Perfecto, ok. Entonces, los encabezados. Eso es muy importante porque en muchas opciones de Excel les habla de eso, que si tiene encabezados, que si no tiene encabezados. Entonces, aquí esto, operación, era que tenía yo aquí. Operación. Entonces,
debo tener, esto me cumple los requisitos de que cada columna tiene el tema del cual habla el encabezado y cada encabezado tiene un nombre, está lleno ese nombre. Bueno, entonces, si yo tengo una base de datos hecha bien, formadita, no necesito señalar la base de datos, sino simplemente estar adentro de la base de datos. Esta es grande, bueno, esta es grande. Solo con estar ahí adentro, él sabe cuál es la base de datos que va a tener. Si no, pues si no duda en la cosa, pues tiene que señalarla. Entonces me paro en mi base de datos, vengo a datos, ordenar, que es el orden personalizado, o lo mismo, inicio, ordenar, y aquí está orden personalizado, sería el otro sitio por donde puedo ir al orden personalizado. No me acuerdo si con el clic derecho, supongo que sí, clic derecho, ordenar, mírenlo acá, orden personalizado. Por 3 partes he encontrado que se puede ir a orden personalizado. Miren que él me señala toda la base de datos. Él me la señala toda y yo puedo ordenar por los diferentes campos que me están pidiendo. Entonces, es muy parecido, decíamos, al ordenamiento, a la herramienta de, a ver, eso lo dijimos en la clase pasada, pero quiero ya preguntarle a alguien. Esta ventana que estamos viendo, esta ventana de ordenar, ¿a qué otra ventana se les parece? A ver, yo le pregunto a María Alejandra Paola, dímelo aunque sea en el chat porque necesito que quites ese 0. No te puedes quedar con un 0, ya hoy es la última clase. Alejandra. A ver, yo veo el chat. ¿Dónde está mi chat? A ver, Alejandra Paula, profe, ¿puedo responderte yo? Sí, a la de dar formato a celdas. Perfecto, sí señora Alejandra, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces ahí está. Le voy a quitar ese 0 por un 5 porque es que ese 0 se ve muy feo ahí, muy terrible. Listo, de pronto te pregunto otra cosita para compensar. Entonces, muy bien, si yo le digo datos, base de datos, orden personalizado, se parece a la herramienta de formato condicional, de dar formato, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo simplemente, y es muy similar, entonces yo le digo, la primera pues uso la que me está dando ahí, me dicen, ordene los datos por tipo, pues escojo el encabezado, miren el término encabezado que les decía yo que el Excel les va a hablar, es este chulito. Este chulito les está diciendo, mi base de datos tiene encabezados o no tiene encabezados. Si le quitan el chulo, él cada columna se las va a entender como columna A, B, C, D. A veces eso les pasa mucho. Entonces, profe, pero no me dice, no me muestra el nombre, me está diciendo columna A, B, C. Es porque él no tiene este chulito acá que le está diciendo, mi base de datos tiene nombres, tiene encabezados. ¿Ok? Y de esa manera aquí me debe mostrar el nombre de las columnas. Entonces, la primera, por tipo. Me dicen, ordene la base de datos por tipo. Valores de la celda. Ahí hay unas opciones. Normalmente uno usa valores de celda, pero miren tan chévere. Ustedes también pueden ordenar por color de celda, por color de fuente o por iconos de formatos condicionales que hayan aplicado. Entonces hay otras opciones chéveres. Lo que más usa uno son valores de A a Z, de Z a A. En Excel avanzado les enseño esto de lista personalizada. Listo. La primera es eso. Pues si no me dicen que ordene alfabéticamente, pues uno ordenar es de A a Z, alfabéticamente. Si le agrego otro nivel, entonces ahora por operación. Tan fácil como escoger el nombre de la columna. Valor set, valor, como no me dijeron si de mayor a menor o Z, pues es de A a Z. Agrego otro nivel que por provincia, entonces escojo la provincia y cada uno de estos se está ordenando con respecto al anterior. O sea, el tipo va a dejar todos los suelos, todos los apartamentos, todos los parking, todas las oficinas. Dentro de cada uno de esos ordena la operación. Entonces, venta, alquiler, venta, alquiler. Dentro de ese venta, alquiler va a ordenar las provincias. Y ahora me dicen, el precio de menor a mayor. Dentro de cada provincia agrego el nivel y
me dicen que del precio de venta lo agregue de menor a mayor. Él ya me lo detectó y si no, será de mayor a menor o mayor a... ¿Qué? Menor a mayor o mayor a menor. Bueno, este es de menor a mayor. Listo, así les debe quedar. Entonces háganlo ustedes. Profe, Dime. ¿necesariamente tiene que decir valores de celda? Necesariamente tiene... Sí, en este caso sí. Es que Sí, porque... me parece, o sea, me parece valores, pero no valores de celda. Ah, valores. Eso depende de la versión que tú tienes o si estás en un Mac. No. O debe ser, depende del la versión de Excel que tú tienes. Ah, ok, pero no importa, o sea, da No igual. importa. Sí, no, es lo mismo. Ah, listo. Aquí aplica también lo que veíamos en el formato condicional, y es que yo puedo cambiar el ordenamiento de esas, valga la redundancia, el ordenamiento de los ordenamientos, de los niveles. Aquí tienen las flechitas, entonces pueden subir o bajar niveles, igual a lo del formato condicional. Pueden copiar niveles, bueno, puedo eliminar niveles. Agregar, eliminar y subir y bajar es lo que más usa uno. Cuando acepto, entonces me quedó mi base de datos. Primero por tipo, voy a marcar a los que les dije tipo, después vino operación, después vino provincia y dentro de las provincias los precios de venta. Entonces, dentro de todo me ordenó de A a Z tipo, entonces todos los apartamentos. Dentro de los apartamentos me ordenó en orden alfabético la operación. Primero los alquileres, después las ventas. Dentro de alquiler, lo que hizo fue ordenar las provincias. Entonces Barcelona, Girona quedó en orden alfabético, tanto para venta como para apartamento. Y los precios, entonces si tengo 2 Barcelonas, me ordena primero por precio de venta de menor a mayor. Aquí, por ejemplo, para apartamentos con ventas en Barcelona, me está ordenando, el más barato fue de 470.000, el otro de 738.000 y el otro de 1.400.000 y pico. Entonces, los ordenamientos van interrelacionados. Y una cosa, no necesariamente los campos tienen que ir en este orden. Digamos, en la columna no necesariamente tienen que ir en el orden en el cual me están pidiendo el ordenamiento. Yo podría tener el precio de venta, lo podría tener acá en la columna A y pedir que me ordene como hicimos. Y funciona perfecto. Entonces, una cosa es el orden de los campos que yo estoy ordenando, los niveles, pues, y otra cosa es el orden en los cuales tengo las columnas acá. Pueden estar invertidas y él sigue haciendo el ordenamiento en ese orden, acá, en ese orden en el que yo le dije aquí. Tipo, operación, provincia, precio de venta. Así aquí las columnas estén al revés, primero provincia, después operación, después tipo, después precio, no importa. El ordenamiento me lo va a hacer así como lo tengo acá. ¿Preguntas hasta acá del ordenamiento? No, profe. Bueno, eso es fácil, pero es chévere que lo sepan y todas las herramientas. Bueno, vámonos a la otra. A la B de filtrar. B de es base de datos, ¿no? Bases de datos, estamos en el tema de bases de datos. Desde hace unos días, desde las gráficas, estamos en bases de datos, en cómo graficar, cómo consultar bases de datos. Si ustedes van a una entrevista ahorita y le dicen, oiga, ¿usted sabe consultar bases de datos en Excel? Ustedes dicen, sí, sí, señor. Yo sé hacer formatos de tablas con segmentación, yo sé hacer gráficas estadísticas, puedo hacer gráficas dinámicas y hoy van a aprender a hacer tablas dinámicas con más propiedad. Entonces, sí saben consultar una base de datos. Esas son herramientas para consultar bases de datos, para sacar informes gerenciales, que es lo que ustedes necesitan. Bueno, miren este también es similar. Es ahora hablando de filtros. Nosotros ya por acá vimos
en la formato de tabla, él nos aplicó filtros y yo les decía que no siempre tengo los filtros, o sea, no el hecho de que si yo necesito aplicar filtros, tengo que aplicar formato de tabla, no. Son dos herramientas separadas. El formato de tabla nos lleva y nos pone filtros, pero yo puedo hacer filtros sin necesidad de aplicar formato de tabla. Entonces me dice, filtrar cuáles bienes de tipo local y suelo se encuentran disponibles para alquilar. Los voy a filtrar. Cuando yo voy a filtrar, entonces quiero ver solo las filas que tienen esas características. Eso es la particularidad de un filtro, es eso. Me muestra solo las filas que cumplen eso, como hizo el segmentado. Si yo no aplico formato de tabla, pues voy a aplicar el filtro. Le voy a poner filtros. ¿Cómo hago? Varias maneras. En datos, en la ficha de datos, está nuestra herramienta filtro. Está el embudito al lado de orden personalizado. Esa es por una parte. También la tienen en inicio, donde fuimos hace un ratico. Aquí está todo lo de ordenar y debajo está filtro. Y con el clic derecho, pues también hay una herramienta que dice filtrar. Filtrar por icono de la celda, filtrar por este filtro. Lo que pasa es que filtrar por valor de la celda ya tiene como unas opciones predefinidas. En cambio, si le decimos filtro solito, si yo vengo acá y le digo datos, filtro, o el del inicio y filtro, lo que quiero es que aparezcan, no que me filtre ya, sino que me aparezcan las herramienticas, los chulitos, eso, las flechitas de filtrar. Eso es lo que quiero que aparezcan. Entonces, fíjense que apliqué filtro sin necesidad de hacer formato de tabla. Ahora sí voy a filtrar lo que yo quiera, cacharrear un poquito con los filtros. Filtros de tipo local, entonces me paro en la columna de tipo, despliego la flechita y ahí me dice las opciones que él encontró, todas las opciones. Entonces me dice, mire, le encontré tipo apartamento, casa, industrial, local, oficina, parking, suelo. Si yo quiero buscar algo en un listado muy grande, yo puedo acá donde dice buscar, en la lupa, puedo buscar suelo. Y él, ni siquiera necesito escribir todo completo, comienzo las primeras letras y él viene acá y me dice, mire, las opciones que comienzan por suel, en este caso, son suelo. También podrían decirle filtros de texto, por ejemplo, contiene, y le pueden decir acá, aparece una ventanita nueva y le pongo suelo. Y puedo decirle, contiene suelo y sería o. O, por ejemplo, si yo quisiera suelo o casa, entonces le puedo poner o contiene, miren, contiene suelo o contiene casa. Voy a hacer eso, a ver. Miren, acá les dan, no sé, acuérdense cuando vimos las funciones de contar puntos y sumar puntos y conjunto que hablábamos de los, ¿cómo es que se llaman estos? A ver, ¿a quién le pregunto? Estoy viendo que acá dice, use interrogación para representar cualquier carácter individual, use asterisco para representar cualquier serie de caracteres. A ver, le voy a preguntar a alguien, ¿cómo se llaman en esas funciones, cómo se llaman estos caracteres? Le voy a preguntar a, por ejemplo, a Juan Andrés Pereira. Hola, profe. Hola, Juan Andrés. ¿Cómo se llaman? Profe, esos caracteres se llaman comodines. Exactamente. Esa es la respuesta perfecta, directa y contundente. Muy bien, Juan Andrés. Comodines. Muy bien. Vale, profe. Gracias. Entonces, los comodines, cuando yo aplico mis filtros, ¿cierto? Entonces, acá que yo vine y le dije, puede ser filtro personalizado, comencé con contiene. Aquí les habla de comodines. Ustedes también podrían decir así como hacíamos allá. Yo podría decir, oiga, todo lo que asterisco, elo. Entonces, todo lo que finalice en elo, suelo, yo no sé qué otra cosa, no se me viene ahorita a la cabeza algo. Estoy diciéndole lo que comience, lo que termine por elo. O si yo le digo
interrogación, interrogación A, asterisco. Entonces ahí le estoy diciendo, búsqueme todo lo que tenga A en la tercera letra y después no me importa lo que tiene. El asterisco es cualquier número de caracteres, cualquier serie de caracteres. Entonces ahí pueden usar lo mismo que usábamos en las funciones de estadísticas y matemáticas. Bueno, ok, entonces pueden cacharrear con eso. Aquí nos pidieron solo que bienes de tipo local. Entonces también podría hacer esto. Quito todos los chulos, cuando hay muchas opciones, quito todos esos chulos, la terminología técnica se llaman casillas de verificación. Uno ahí no coloquialmente dice chulos, pero yo quito la selección en la casilla de verificación y le doy clic a lo que me interese. Esa es otra manera cuando hay muchas opciones, para no estar uno de clic, 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 quito todo y pongo lo que quiero. Bueno. Acepto, entonces aquí ya me filtró y vimos que ya nos apareció nuestro famoso embudo en la columna tipo y filas azules donde él nos dice filas que les estoy filtrando y solo le estoy mostrando ciertas filas. Ok, ahora en el suelo me dijo que tipo suelo, entonces suelo, de tipo local y suelo, eran dos. Quieren local y suelo, entonces vuelvo y filtro y le digo local y la casilla o chulito en suelo. Local o suelo. Acepto y listo. Tengo filtrado solo local y suelo. Ahora me dicen que se encuentran disponibles para alquilar. Entonces acá en operación lo que quieren es que yo solo le muestre lo que está para alquilar y no le ponga venta. ¿Cierto? Entonces, ahí tengo las filas que cumplen. ¿Cuántas filas me están cumpliendo esa condición? Yo puedo señalar acá una columna, ¿sí? Señalo una sola. Y acá en la barra de estado de Excel, barra de estado, recordemos que la barra de estado es aquí donde me muestra como información de Excel. Y la barra de tareas es la de Windows, que me muestra los programas abiertos y otras características de todo lo que está abierto en el computador ahorita. Entonces miren que en la barra de estado, ¿cierto? Me está diciendo recuento 24, o sea que hay 24 propiedades filtradas, lo que son locales y suelos que están para alquiler. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra herramienta de filtro, que lo que hace el filtro es mostrarnos las filas, solo las filas que cumplen unas determinadas características. Muy bien, voy guardando. Háganlo ustedes. Supongo que ya lo están haciendo. Entonces, el filtro que les quede local suelo y operación que diga alquiler. Bueno. Los filtros son muy fáciles realmente y muy útiles. Ustedes van a ver que lo van a usar a toda hora en las empresas manejando bases de datos. Los que les toque manejar bases de datos, eso lo sacan a uno del misterio rapidísimo. Entonces, muy bien. Quedó filtrado. Listo. Ahora, otra opción que nos permite, es una herramienta chévere. Ok, listo. Otra herramienta chévere que nos permite dividir los textos que hay en unas celdas, dividirlos en columnas. ¿Quién me dice las herramientas que conocemos ahora que me permiten hacer divisiones de lo que hay adentro de las celdas? A ver, yo le pregunto por acá, por ejemplo, a Mayra Alejandra. Profe, ¿cómo así? O sea, para dividir.
Sí, para dividir qué hemos visto hasta ahora en este momento, que si yo te digo, mira, es que tengo esta celda acá con todo este texto, unos nombres, unas cajas, nombres, apellidos y como unos institutos. Si yo quiero dividir eso en varias columnas, de lo que sabemos hasta ahora, ¿tú qué utilizarías? Lo de formato o filtro, no sé. No, filtro no. ¿O formato? No, porque ¿qué vas a hacer con formato? Yo quiero dividir, mira, tengo unos nombres, unos apellidos y unas empresas. Y quiero dividirlos en apellidos en una columna, nombres en otra y entidades en otra. Nosotros sabemos hacer algo en Excel para separar eso. No, no sé, profe. Ay, Mayra. Auxilio, socorro. ¿Quién me lo dice? Profe, ¿no será extraer? Sí, señora Camila. Laura, ¿cuál otra nos sirve? Profes, ¿para separar? Para separar. ¿No sería ordenar, profe? No, ordenar no, porque lo que queremos es separar, ¿no? Ah, ok, ya. Encontrar, profe, ¿no? De pronto. El encontrar sería unido con el extraer que nos dijo, ¿quién fue que me dijo? Yo, profe, Camila. Camila, apellido. Pero, Perón, Camila, muy bien, Camila. Y decíamos que el encontrar puede ser, pero el encontrar solo lo que haría es encontrar las comas, el punto y coma que tenemos acá para poder separar, pero realmente sería con extraer. Necesitaría hacer acá una función de extraer de la coma hacia la izquierda, otra desde la coma hasta el punto y coma, y otra del punto y coma hacia allá. Entonces ahí tocaría uno jugar con esas funciones que nosotros ya conocemos, también con izquierda y derecha, pero es mejor con el extrae. Con el extrae es más completo, porque yo con el extrae le digo desde dónde quiero extraer hasta dónde quiero extraer, y con el encontrar, ¿quién fue que me dijo encontrar? ¿Mateo? Sí, profe Mateo. Mateo, ¿tu apellido? García. García Mateo, ya tienes hartos con Mateo. Ok. Muy bien, entonces entre el encontrar y el extraer, ustedes pueden salir de eso con la ventaja, la gran ventaja, es que nos queda formulado. Si yo uso extrae, encontrar, me queda formulado. De manera que si yo cambio acá algo, cambian las fórmulas que yo haya hecho. Esta opción que les voy a enseñar ahorita sirve para hacer esa división, pero tiene la desventaja de que no queda formulado. Me divide y me coloca acá los textos, pero no quedan formulados. Entonces uno debe saber cuándo utilizar cada una de las opciones. Si esto nunca va a cambiar en la vida, pues yo puedo hacer un texto en columnas y ya, y salgo del problema rápido sin ponerme a cacharrearle con las fórmulas. Pero si es algo que va a cambiar, pues le cacharreo hasta con el encontrar y el extraer. Bueno, entonces no es tan fácil. ¿Qué hago? Señalo mi base de datos, pues mis celdas, la señalo. Y yo veo que los nombres están separados por coma. El nombre y el apellido están separados por coma. Y después hay un punto y coma y todo el resto son entidades. Entonces, bueno, yo señalo, ¿cierto? Y voy a ir a la función datos, a la ficha de datos, y hay una herramienta aquí donde está validación. Antes de validación van a encontrar la que se llama texto en columnas. Mírenme primero, lo hago yo, y ahorita vuelven y lo hacen ustedes para que sepan unas cositas. Mírenme primero. Entonces yo señalo todo, vengo a datos, texto en columnas, y me aparece un asistente que me indica como muchas cosas chéveres. Dice, oiga, ¿sus datos están delimitados o son de ancho fijo? ¿Qué es eso de delimitados? Dice, caracteres como comas o tabulaciones separan los campos. En nuestro caso, estamos delimitados por comas y punto y coma.
Hay otro tipo de datos que yo puedo dividir que se llaman de ancho fijo. Dice, los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Ese tipo de datos a veces los arrojan los programas contables. Cuando ustedes, no sé, tienen, qué sé yo, el balance, cuentas contables, centros de costo, bueno, muchos datos, consultas de diferentes tipos. Y le dicen al programa contable, a un SIG o a un ELISA, un Mónica, todo eso es Mónica y un otro programa, que exporte, a veces le exporta uno en un formato de ancho fijo. Que ese ancho fijo, ustedes van a ver, les voy a hacer como una muestra aquí en un Word. Que abrí por allá, quién sabe, abrí el Outlook. Les aparece esos anchos fijos, les quiero mostrar un poquito de cómo pueden aparecer los datos. El ancho fijo, entonces, por ejemplo, los nombres dicen esto, viene en una tabulación, digamos que este apellido, tabulación, y este es la dirección. Y para otro dato, este es el nombre, perdón, que este es mi Outlook, nombre, y aparece apellido, y aparece dirección. Y así comienza uno a ver los datos como que son una tabla, pero realmente no son una tabla, y están separados en columnas, pero como por espacios. Ese tipo de datos, de bases de datos, son las que se llaman de ancho fijo. En nuestro caso, estamos delimitados. Delimitados. Entonces, tenemos caracteres que nos separan los datos. Bueno, aquí él me está mostrando mi base de datos, le digo siguiente. Entonces, le digo delimitado y siguiente. Después, él me dice qué caracteres están separando sus datos. Normalmente me trae primero tabulación. Entonces, le quito tabulación y yo le digo, no, mire, tengo punto y coma, y mire que apenas le pongo punto y coma, él aquí abajo me hace la muestra. Mire, le encontré punto y coma y le voy a hacer 2 columnas, me está diciendo en este momento. Si yo le digo, le agrego la coma, él me dice, bueno, le encontré, hay unos datos que están separados por coma y me separó acá nombre, aquí apellido y aquí instituto. Eso es lo que necesito. Si fuera otro tipo de, no sé, guiones, raya al piso, alguna cosa, acá tienen otro y lo escriben acá. Comas, bueno, ahí hay cualquier signo que ustedes quieran separar. Listo, entonces le digo lo que me lo separa. Siguiente. Después me permite como cambiar el tipo de datos, el formato, que si son textos, fechas. Si yo no le hago nada, él me va a detectar a los textos, les dice que esto es general. Yo podría decirle cambiar, mire, esto es un texto, esto es un texto, esto es un texto. Podría hacerlo, pero si no le digo nada, no importa. Si fueran campos de fecha, tienen diferentes maneras en que les va a entender las fechas. Pues como año, mes, día, mes, año, día, día, año, mes. Bueno, ahí tienen varias opciones. Eso si fueran campos de fecha. Y hay otra opción que yo digo, por ejemplo, no quiero traer esta columna. Entonces le pongo no importar esa columna, saltar. Entonces ahí ustedes controlan chévere todo eso. Yo le puedo decir simplemente general, en este caso, lo que me muestre abajo es lo que me va a dividir. Y lo importante de este punto, pilas, es este destino que a uno a veces se le olvida y mete la pata. Miren que el destino dice B4, o sea que si a mí se me olvida darle un destino diferente, y le digo finalizar, lo que va a hacer la división es comenzando acá desde esta columna B, que le dije, desde esta columna B, y me reemplazaría aquí esta. Entonces yo no quiero, yo le digo, yo quiero que me haga la división aquí, comience en ese sitio. Desde ahí me va a hacer la conversión. Y ya ahí le digo finalizar. Si él detecta que acá, por ejemplo, me dice que hay datos y uno dice, pero ¿cuáles datos si yo no veo nada? Es como el formato de la tabla, que se le puso colorcito, se le puso borde, entonces, ¿desea reemplazarlo? Sí, acepto. Y voilà. Entonces quedó separado. Esto es súper útil también para uno, para separar cosas que vengan unidas, separarlas en columnas. Dime. ¿Lo puedes hacer otra vez, profe? Claro, claro que sí, sí. Por eso les decía yo que me miraran primero para que se dieran cuenta qué es lo que vamos a hacer. Ahora lo vamos a volver a hacer. Entonces voy a borrar esto y ahora sí lo vamos a hacer. Entonces voy a separar en columnas. Primero, entonces, señalo con control shift y flecha hacia abajo para coger toda la base de datos que tenga.
No se les olvide eso de control shift, flecha a la derecha, flecha hacia abajo. Entonces señalan sus datos. ¿Y esas columnas se pueden mover? Estas columnas, ¿estas? No, o sea, me refiero a que cuando uno lo va separando, como que se lo separa del orden que dice la casilla. Sí, claro. O sea, yo puedo, digamos, poner el nombre primero y después el apellido, pero sin necesidad de mover lo que está dentro de la casilla. ¿Sabes que no creo? No, yo creo que no. Yo creo que ya eso sería después de. Hasta donde me da mi conocimiento, yo digo que no. Ujú. Bueno, entonces señalo primero mi base de datos, voy a la ficha datos, voy al lado donde está validación de datos, que es la herramienta texto en columnas. Listo. Ahí, entonces ya entendimos qué es eso de delimitados, qué es eso de ancho fijo. En nuestro caso Pero estamos espera, yo delimitados. no vi dónde sacaste esa ventana. De aquí, mira. Entonces señalas todo, vas a Sí. datos, ficha datos, Sí. y vienes acá, búscate donde íbamos a validación de datos, está ahí en ese mismo grupo de herramientas que se llama texto en columnas. Ah, ok, ya. ¿Listo? Sí. Ok, Y ahora picado, sí, picado. todos. Ok, listo. Entonces, datos, voy a la herramienta al lado búsquenla siempre, acuérdense, está al lado de la validación de datos. Entonces, texto en columnas se llama esa herramienta. Me trae el asistente, yo ya sé que es delimitado, que es ancho fijo. En nuestro caso estamos delimitados por caracteres. Dejamos esa opción. La I, le dan siguiente. Le seleccionan qué caracteres son los que están separando sus datos. En nuestro caso es punto y coma y coma. A mí ya me lo está mostrando lo último que hice. Quitan la tabulación no hay, entonces solo dejo punto y coma y coma. Reviso abajo la vista previa, entonces él me dice que me va a encontrar, que me encontró 3 columnas, voy bien. Siguiente. Entonces aquí le puedo decir general sin problema y lo importante es el destino. Esa celda de destino es dónde va a ser la división. Entonces le digo aquí, quiero en una tabla de al lado, si no les reemplaza el origen. Entonces, desde D4. Y listo, finalizar. Profe, Dime. ¿qué pasa si o sea, el destino no está fijo? O sea, porque ahí está fijada, ¿qué pasa si uno no la deja fija? Yo creo que nada, ensayemos. Voy a poner así, D4 y finalizo. Aquí hay datos, desea reemplazarlos, sí. No, nada, mira. Es que normalmente Ah, Excel, ok. cuando uno busca alguna celda, él normalmente se la fija a uno, pero no pasó nada raro. Listo, gracias. ¿Listo? Ok, entonces lo que les decía es que pilas con este formato texto en columnas que no queda formulado. ¿Mm? Ojo con eso para yo creo, hablando de una vez del parcial de la próxima, yo creo que lo voy a hacer virtual para que nos rinda para salir todo eso, pero vamos a hacer una cosa y es, pues que necesitamos, yo no sé si hacerles un taller, mandarles un taller, pero no para calificarlo, sino para que ustedes cacharrien. ¿Con virtual te refieres a que es de selección múltiple o...? Exacto, de escogencia múltiple, de todo lo que es de Moodle, mejor dicho. ¿Mm? Porque es que ustedes son muchos y para calificarlos es un camello. Entonces, tengo ganas de mandarles un taller. ¿Qué tal están de trabajo? ¿Si quieren un taller o con lo que tienen y repasan lo que ya hemos hecho? Uy, profe, no sé, es que pues ahorita como estamos en final de semestre y todo eso, pues sí hemos tenido como parciales, no sé, pues mis compañeros Igualmente no que lo opinen. calificas, entonces yo diría que sería Sí, como que si pero uno si tiene no lo tiempo vas a lo puede hacer. calificar, pues lo mandas y el que pueda hacerlo, pues lo hace. Eso, sí, yo creo que sí, no es para calificar porque para el tiempo no me da para calificar tanta cosa, es para que cacharrien. Igual lo que yo siempre les digo es, por eso les dejo tan
didáctico y tan ordenadito nuestra aula virtual, y es para que ustedes digan, ah, venga, yo voy a mi aula y voy, ¿qué tema estoy como flojo? Es que yo, no sé, ¿qué digo yo? ¿Qué es esto? No sé. Profe, es que escogiste Excel avanzado. Ah, yo sí decía, ¿pero dónde están nuestros temas? Gracias. Sí, ¿qué es eso? Ok, entonces, no sé, es que, función sí fecha, ve, mira, a mí se me olvidó esto. Entonces, por eso les dejo yo a ustedes el ejercicio en blanco y el ejercicio con profe, para que ustedes cojan el que está en blanco, está sin resolver, y por ahí lleguen y vuelvan y lo miren, y si tienen alguna duda, revisan el que dice con profe, que es el que ya está resuelto. Entonces, yo creo que con eso nomás tienen para repasar, ¿cierto? Sí, profe, pues si quieres subir un taller para que la gente lo que sea para calificar, está bien. Bueno, listo, cualquiera de las dos. Entonces yo subo un taller ahí de alguno que tenga por ahí como algún examen final de esos que he hecho en cursos anteriores, y para que cacharríen y repasen, pero repasan todo porque son 50 preguntas y les pregunto hasta de qué se van a morir. Entonces, muchas pilas. Bueno, yo los he visto bien, bastante bien con los temas, la mayoría están muy bien. Bueno, entonces se acuerdan, por favor, que texto en columnas no queda formulado. Entonces, eso depende de lo que yo necesite, es muy importante o no es muy importante. Porque si a mí me pasaron esta base de datos que fueron los, no sé, los clientes del mes pasado, pues eso no va a cambiar porque eso ya pasó, ya fueron los clientes del mes pasado. Entonces yo puedo usar esta herramienta para simplemente separar y trabajar esto y sacar estadísticas de, qué sé yo, de cuántos clientes hay por entidad, por ejemplo, sin necesidad de ponerme a matarme la cabeza a hacer el igual, extraer, con encontrar y todo el rollo. Pero si es algo que ustedes van a ver que esto va a cambiar, pues ahí sí se meten en el rollo de formular con extrae y encontrar. Entonces, pilas con eso. Bueno. Por ejemplo, hay una cosa importante acá, un nombre y un apellido. Voy a hacerles un ejemplito acá rápido porque me interesa lo de un poquito tablas dinámicas, un poquitico. Cuando ustedes tienen nombres y apellidos, por ejemplo, si yo digo Claudia Alejandra, mi nombre, Claudia Alejandra Castillo Chavarro, y hay otro nombre que se llama Pedro Ortiz Torres. Ese tiene dos apellidos, un nombre. Y hay otra persona que es María Camila Torres con un solo nombre, con un solo apellido. Ahí tienen que tener cuidado cuando hacen divisiones, texto en columnas. Voy a ponerles acá texto en columnas variadas, disparejas, incompletas. 2, bueno, número 2. Sí, buenas. Número 2. Y es que cuando hacen eso, voy a hacer lo mismo, ¿no? Lo voy a hacer rápido. Entonces tengo así, quiero dividir esta gente, entonces voy a datos, texto en columnas, delimitados, en este caso están delimitados por espacios, entonces le quito punto chan y le digo espacios. Acá tienen que tener pilas, porque como hay unos con dos nombres, otros con dos apellidos, uno tiene que estar piloso de eso y después lo arregla. El destino lo voy a colocar aquí, al lado, y finalizo. Miren que tienen que tener cuidado porque acá quedó, bueno, el primer nombre no hay problema. Voy a poner una fila acá. Entonces voy a poner acá primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, bueno, digamos aquí, ¿cierto? Entonces, aquí cuando hago la división, pues me toca estar pilas. Donde haya espacios, normalmente voy a tener problemas. Por ejemplo, Pedro Ortiz Torres, si es una base de datos grande, yo con los espacios me doy cuenta. Ortiz Torres, me toca moverlos. ¿Cómo los muevo? Cortar y pegar. Yo muevo del borde. Por ejemplo, Camila Torres sí quedó bien, pero a este me tocó moverlo porque si no, no les concuerda. Y la clave de eso es uno buscar donde hay vacíos acá en el segundo apellido, y ahí ustedes tienen que estar pilos de eso.
Y uno se da cuenta rapidísimo, pero entonces pilas con eso. Bueno, ahí les dejo para que se acuerden de eso. Por último, vamos a hacer unos par de tablas dinámicas, que es, voy a trabajar con esta tabla. Quitar formato de tabla, bueno, voy a trabajar con esta. Con la de formato de tabla. Bueno. Mírenme primero acá, ustedes ya más o menos tienen la idea lejana de cómo son las tablas dinámicas a partir de las gráficas dinámicas que hicimos en las clases pasadas. Yo me voy a basar en esta tabla para hacer unas tablas dinámicas. Por ejemplo, como tenemos precios de venta y vendedores, por ejemplo, quiero saber el total de los precios de venta por vendedor para venta y alquiler. Entonces, voy hablando, operación, precio de venta y vendedor. Entonces, ¿yo qué hago para hacer solo tablas dinámicas? Ya no estoy hablando de gráficas dinámicas, solo una tabla dinámica, que lo que permite una tabla dinámica y una gráfica dinámica es agrupar datos y sumar, totalizar, promediar, contar otros. Entonces, yo quiero agrupar por vendedor, agrupar por operación y que me dé el total de precio de venta. Para eso, entonces le digo, me paro en mi base de datos siempre y cuando tenga encabezados, recuerden, siempre y cuando tengan encabezados. Me paro en mi base de datos y le digo insertar, y ya no le voy a decir gráfico dinámico, sino acá tabla dinámica. Solo la tabla dinámica en este momento quiero consultar con eso. Él me detecta, me pone como unas rayitas alrededor de mi base de datos y me detecta toda la base de datos hasta el final. Por eso no hay necesidad uno de señalarla porque él lo detecta. Me dice que que le seleccione una tabla y acá me dice la hoja y de dónde lo estoy seleccionando. Esto de utilice una fuente de datos externas que yo me puedo conectar con un computador que esté en red con mi computador. Si estoy en una oficina, los computadores están en red y yo puedo entrar, siendo María Camila, puedo entrar al computador de Simón si Simón me dio el permiso. Y podía consultar un archivo de Excel del computador de Simón hacia mi computador. Eso lo pueden usar en las empresas, acá pues no. Entonces la primera opción, selecciono una tabla, listo. En una nueva hoja de cálculo, hagámoslo en una nueva hoja de cálculo para que se acuerden de eso. Acepto. Vacío. Entonces, siempre que hacemos o gráficas o tablas dinámicas, recuerden que él les hace acá como un dibujito, sin nada, todavía no hay nada de datos, y en la parte derecha les saca la lista de campos, se llama esto, la lista de campos, donde les muestra, ¿qué son campos? Son las columnas. Entonces, todos los nombres de sus columnas, y les muestra unas áreas de colocación a dónde llevar las cosas según lo que queremos filtrar. Entonces, me dijeron que quiero vendedor, que por las ventas por vendedor. Entonces voy a buscar al vendedor y lo voy a arrastrar hacia las filas. Si lo pongo en el área de las filas, él agrupa, miren lo que les digo, el concepto de la tabla dinámica es agrupa los datos, agrupa lo que tiene. Y me lo pone una sola vez y me dice, mire, yo encontré a Pedro, Carmen, Luisa, solo una vez para cada vendedor que encontró. Si yo pusiera estas filas, este vendedor, en el área de columnas, me muestra lo mismo. Lo voy a mover hacia allá, por eso es dinámico, porque se puede mover fácilmente. Me muestra lo mismo, pero cada vendedor me lo coloca como una columna. Entonces eso daría lo mismo el resultado, solo que para algunas personas es más fácil entender horizontal, otros vertical, pero da lo mismo. Lo voy a dejar en las filas que es como más claro normalmente para todos. Fíjense una cosa y es que él nos comienza la tabla dinámica y deja dos filas vacías siempre va a dejar dos filas vacías. Esas dos filas vacías son para usar estos filtros que ahorita ya les muestro. Entonces terminemos nuestra tabla. Entonces, por vendedor me dijeron que quieren también saber por operación. Entonces, la operación la voy a bajar debajo del vendedor. Y entonces, para Pedro, alquiler, venta. Para Carmen, alquiler, venta.
todos son alquiler-venta y él se lo coloca a todo el mundo lo que va encontrando que hizo cada quien. Y el precio de venta lo voy a mover a los valores. En los valores es donde yo llevo lo que quiero contar, promediar, sumar, sacar mínimo, máximo, sacar desviación estándar, lo que quiero calcular. Ahí están las funciones básicas de ese campo, de esa columna. Entonces, miren, acá me sacó el resultado rapidísimo y me dice, mire, Pedro en total ha vendido tanto, de alquiler tanto, por venta tanto. Jesús, de cada uno me dice y me resume en 3 segundos lo que yo necesito de una base de datos grande. Entonces, son muy útiles las tablas dinámicas. Ahora, como el precio de venta está en moneda, es un número, él lo primero que me hace por defecto es suma. Pero si yo quisiera el promedio, quiero la suma y quiero el promedio, entonces yo puedo volver, miren lo que voy a hacer. Voy a traer el precio de venta y lo bajo a los valores también, o sea, llevé 2 veces el precio de venta, pero el segundo precio de venta lo voy a convertir en promedio. ¿Cómo hago eso? Le doy clic al icono. Mírenme acá y ahorita lo hacemos para que se lleven toda la idea completa. Entonces, al segundo tengo 2 veces el precio de venta. El segundo, le doy clic y le voy a decir configuración de campo, de valor. Y ahí él me dice, mire, usted puede sumar, contar, promediar, mínimo, máximo, producto, contar números, desviación estándar, desviación poblacional, varianza, varianza poblacional. Las funciones básicas de Excel. Entonces yo le digo, quiero el promedio. Aquí me está diciendo el nombre que va a tener esa columna. Si yo quiero cambiarle el nombre, se lo puedo cambiar acá y le puedo decir promedio. ¿Sí? Si no le digo eso, pues él me coloca acá promedio de venta 2, de precio de venta. Y hablemos de una vez del formato, ya que estoy acá. Aquí, si yo quiero cambiarle el formato a un campo, fíjense que está sin separador de miles ni moneda. Si yo quiero cambiarlo, la manera de cambiar ese formato no es acá por inicio y formato. No lo hagan por ahí, porque solo se lo va a hacer a los datos que les está mostrando. Si ustedes colocan algo adicional, no va a tener ese formato. Entonces, cambiar formato lo hago por este icono. Por la misma configuración, formato de número, y le voy a decir que eso es moneda, por ejemplo. Moneda y sin decimales. Y acepto. Y acepto. Entonces, miren lo que sacó. Él me cambió y me dijo, el promedio, el título que le di, ya me lo puso en el formato de moneda para todo el mundo. Si quiero cambiar el formato de la suma, voy allá también. Suma, configuración, y le digo, le puedo dar el título total, y le puedo dar formato de número, y en moneda, si es sin decimales, y acepto, y acepto. Eso es lo mínimo de una tabla dinámica. Ahora háganla ustedes. Entonces, vuelve y juega. Ahora sí. Párense en la hoja a la que le dijimos quitar formato de tabla, para que les funcione bien. Me paro en mi base de datos, detecto que tenga encabezados, que todo esté bien. Me paro ahí y le digo insertar tabla dinámica. Le vamos a decir que en una nueva hoja. Yo podría decir en una hoja existente, y si hacen esto, hoja de cálculo existente, le dan la ubicación. La ubicación es una celda al lado de su tabla, en el sitio donde ustedes quieran. Porque yo puedo hacer una hoja donde haga varias tablas dinámicas. Entonces, esta opción es interesante en una hoja de cálculo existente. Pero si la quiero en una nueva, pues le digo hoja nueva y acepto. Vamos a repetir todo lo que yo hice ahorita para que les quede. Entonces, vamos a ir a la lista de campos. Una cosa, a veces uno cierra esta lista de campos. Si yo le doy clic aquí a esta X, se cierra y quedo varada, entonces puedo traerla.
Por clic derecho sobre el dibujito este de la tabla dinámica, clic derecho, mostrar lista de campos, puede ser. Es la rápida. O acá por mostrar, por las herramientas, ahí mostrar lista de campos. Bueno. Entonces, bajen a las filas al vendedor. Filas. Bajemos la operación, la puedo colocar o en las filas o en las columnas, claro. Si la pongo debajo del vendedor, entonces me dice cada vendedor y para cada uno la operación. Y lleven el precio de venta, lo arrastran hacia los valores. Y llévenlo 2 veces de una vez. Precio de venta 2 veces. Ok. Ahora, cambiémosle los títulos, por ejemplo. Entonces vengo, clic sobre donde dice suma de precio. Clic, configuración de campo de valor. Y en esa configuración le vamos a decir que se llama total y que quiero el formato de número en moneda y con 0 decimales, por ejemplo. Acepto y acepto. Ahí ya tendríamos la primera columna que es el total. Para la segunda vamos a decirle que es el promedio. Entonces, otra vez, clic sobre esa. Configuración de campo. El nombre, entonces le voy a decir promedio. Y le digo que me haga la función promedio de eso. Y lo cambio el título, me tocó volverlo a escribir, promedio. Y el formato de número también lo hago por ahí. Formato de número, moneda y acepto. Y acepto para que lo toque. Y entonces ya tengo nuestra primera tabla dinámica. ¿Todos van ahí? ¿Alguien está quedado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, perfecto. Ahora mírenme acá. Cacharremos acá. Mírenme acá y ahorita lo hacen ustedes. Esta área de filtro que no hemos usado, yo puedo decirle, por ejemplo, tipo. Voy a coger el tipo y lo voy a llevar a filtro. ¿Qué hace ese filtro? Me usa esta primera fila que yo les decía, siempre que hacen una tabla dinámica, él les deja 2 filas vacías. ¿Para qué? Para usar como filtro. Entonces, si yo llevo el tipo a filtro, él me permite filtrar la tabla dinámica de acuerdo con lo que yo le escoja ahí. Si quiero varias cosas, le digo seleccionar varios elementos y le digo, mire, es que quiero saber cuántas casas y cuántos locales me han vendido y me han alquilado cada vendedor. Señalo casa, señalo local, acepto. Y entonces ahí puedo tener los valores. Con una desventaja de ese filtro, tiene una desventaja y es que yo no sé que está filtrado, aparece el embudo ahí, pero yo no sé, si no lo abro, si no le doy clic ahí, yo no voy a saber qué es lo que está filtrado. Entonces tiene una problemática. Y esta herramienta... ¿Dime? Uno no puede poner ese tipo en filtro y en fila a la vez, o sea, para que salga. A ver, pongámoslo. Ensaya, voy a llevar el tipo. Me lo quitó. Me lo quita de filtro si lo pongo en fila.
Ok. Entonces, como esto es dinámico, lo chévere de las tablas dinámicas es que son exactamente eso, dinámicas, entonces uno ensaya y mueve los campos a ver cómo se ve más bonito su herramienta. Cada uno de esos nos permite filtrarlos. Por ejemplo, acá están los vendedores y aparece el filtro donde dice etiquetas de fila. Él me dice, mire, ahí puede usted filtrar los vendedores. Entonces, es que yo quiero filtrar solo Carmen y Joaquín. Y acepto. Entonces, para Carmen y Joaquín, esto es lo que me está filtrando de alquiler y venta. Y si, ya les decía yo, este filtro tiene la desventaja que dice varios elementos, pero yo no sé qué es lo que tengo ahí. Esa herramienta era la que existía toda la vida en las tablas dinámicas para filtrar, pero tiene su problemita. Entonces, ahora hay otra herramienta. Si yo quito el filtro, voy a quitar, no, lo voy a dejar puesto pero le voy a quitar los filtros. Lo voy a dejar. Entonces, lleven el tipo a filtros. Y le digo todas, y acá en etiquetas de fila, voy a seleccionar a todos los vendedores. Y perdón. Entonces, dejemos el filtro, pero ese filtro a mí personalmente ya no me gusta mucho, porque no es tan visualmente entendible. Cuando ustedes hacen tablas dinámicas, obviamente tienen unas herramientas aquí que les aparecen dos fichas. Una que dice análisis de tabla dinámica y otra ficha que dice diseño. Estas se pueden llamar diferente dependiendo la versión de Excel que tengan. A veces dice solo análisis. Diseño, creo que a veces dice también otra cosa, pero salen esas dos. Cuando yo estoy acá en diseño, no, mentiras, en análisis. Aquí en las tablas dinámicas también tienen la herramienta de segmentación que teníamos en el formato de tabla. Esas son herramientas que aparecen desde las versiones últimas de Excel. Digamos, hace poco, relativamente poco, existe esa segmentación. Entonces yo le digo, insertar segmentación de datos. Es similar a la de formato. Entonces le digo, por tipo, por favor. Y por ejemplo, operación. Acepto. Y son los mismos segmentadores con los cuales aquí yo sí puedo filtrar el tipo y veo qué es lo que estoy filtrando. Si yo digo, quiero, decíamos que casa y local. Casa y local. Puede ser con control, oprimir esas dos, o acá con estos chulitos los activan estos chulitos y que quede casa y local. Entonces yo sí sé, con los segmentadores, si estoy en un comité de ventas, yo sé, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estas ventas de qué son, mire, de casa y local. Eso sí es chévere y no como este que dice acá varios elementos, este filtro y ya, y uno no sabe qué es eso. Entonces los segmentadores tienen esa gran ventaja de ver los filtros chéveres. ¿Ok? Entonces, chat, a ver, ¿quién me escribe? Ay, ¿dónde está el chat de este aparato? ¿Puedes repetir eso, profe, por favor, cuando pusiste los segmentadores? Claro. Mira, voy a quitarlos. Voy a cerrar la lista de campos. Si se acuerdan que con clic derecho, mostrar lista de campos, la pueden traer. Voy a quitar los segmentadores. Los señalo suprimir, los señalo suprimir. Entonces, parado en mi tabla dinámica, tengo herramientas. Me sacó dos fichas nuevas de tabla dinámica. La de análisis de tabla dinámica, o como se llame para ustedes, análisis solamente, tiene acá la herramienta de insertar segmentación de datos. Similar a cuando aplicamos formato de tabla. Entonces se van a acordar para el examen que hay dos formas de aplicar segmentadores, en formato de tabla y en tablas dinámicas. Tablas y gráficas dinámicas tienen la herramienta de segmentación. Y ahí yo chuleo lo que quiero, como siempre. Puedo traer lo que quiera, yo podría traer varios, todos los que yo quiera. Ahí traje provincia, vendedor, operación, tipo, y hago un dashboard, un panel de control chévere, donde puedo filtrar lo que yo quiera.
Entonces, si casa y local para Carmen y para Joaquín. Ay, cuidado, para Carmen. Voy a quitar los chulos acá, ¿cómo es? Lo azul es lo que yo estoy viendo. Si quiero Carmen y Joaquín, lo azul es lo que me está mostrando. Estoy viendo para casas y locales, alquiler y venta los dos, para Carmen y Joaquín, de provincias, todas las provincias. Y es que quiero para la provincia de Barcelona. Acá, por ejemplo, miren una cosa chévere y es que cuando le puse Barcelona, él me muestra a Carmen como inactivo, como en un azul más clarito. ¿Qué me está indicando? Que es que Carmen no tiene casas y locales en alquiler y venta en Barcelona. Yo la tengo señalada, pero él me está diciendo, no, mire, Carmen no cumple todo eso que usted está filtrando ahí. ¿Okay? En tipo ya te había, o sea, te tomó los filtros que ya tenías de antes, ¿sí? Sí, o sea, lo que yo filtre acá, en los segmentadores, él me muestra, es lo mismo que me muestra acá este filtro. Es lo mismo. Si yo le doy clic ahí, él me va a decir, mire, está filtrando casa y local. Pero si le filtro apartamento y oficina, por ejemplo, eso es lo mismo. Mira, apartamento, oficina. Sino que con los segmentadores yo sí veo azulito o el color que le hayas señalado. Yo sí veo lo que tengo filtrado. Cambio el filtro acá arriba, pues francamente es muy cansón porque uno no sabe qué es lo que tiene filtrado. Entonces, ahí voy a llamarles esta hoja tabla dinámica. En el taller que les voy a colocar para los que quieran practicar, les voy a dejar por ahí un ejercicio de tablas dinámicas como así, como consultas. Consulte tal, con tal, y ustedes cacharrean y si tienen cualquier duda, me avisan. Entonces, esto es una tabla dinámica que es nuestro último tema, que con ese, en teoría, voy a quitar esta que fue la muestra. Tabla dinámica. Entonces, en teoría, en teoría digo porque es que a veces a Excel avanzado llegan sin haberse metido en Excel básico. Creo que eso ya no lo pueden hacer. Creo que la universidad por fin arregló eso, porque Excel básico pues es prerequisito de Excel avanzado. Y a veces se han metido, antes se podían meter y era la patada porque se le iba uno medio semestre dando medio Excel básico ahí lo más importante y después sí comenzábamos a partir de tablas dinámicas. Excel avanzado, en teoría, comienza desde tablas dinámicas y con una cantidad de herramientas adicionales que tiene. Entonces, listo, queridos amigos. Vamos a dejar por hoy hasta acá. Entonces, quedamos en que les envío, les coloco ahí un taller para los que quieran cacharrear y repasen todos los temas de nosotros. Y va a ser un examen totalmente pues nuevo, con 50 preguntas de Moodle, muy ajustados los tiempos, tienen que trabajar rápido, no les voy a dejar mucho tiempo para evitar plagios y que se estén pasando las imágenes para acá y para allá y todo lo que acostumbran a hacer. Tienen que estar súper concentrados para que les alcance el tiempo. ¿Estamos? O sea, ¿no van a ser las 2 horas? ¿Quién sabe? Si 2 horas son 120 minutos. No, yo creo que no. Yo les aviso, pero, o sea, tenemos las 2 horas de pronto, pero de pronto no. De pronto les dejo menos tiempo y si les dejo las 2 horas es porque les puse muchas más preguntas. Yo normalmente diseño los exámenes y se lo pongo a contestar a ciertas personas, amigas, para ver cuántos están demorando. Una persona con conocimiento amplio como mi esposo y otra persona que no sepa mucho, y con eso saco un tiempo promedio y ese es el tiempo que les dejo a ustedes. Pero va a ser bien ajustadito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, queridos, entonces voy a pasar acá para ver quiénes están ahí. Muy bien. Pedro, hoy no te escuché, ¿sí estabas?
Sí, profe, sí, aquí estoy. Ah, bueno, ok. Bueno, queridos, entonces nos vemos la próxima para hacer nuestro parcial. Estudien por el WhatsApp, me pueden preguntar lo que tengan dudas y cosas y estamos charlándonos, ¿bueno? Gracias, profe. Bueno, con gusto, cuídense. Profe, Chao. gracias. Profe, Gracias, profe. Con Chao, gusto. profe, o sea, gracias. la otra clase nos conectamos acá. Señora, La otra clase nos conectamos acá también. la otra clase, no, sí, conectémonos por acá para que nos vean que sí hicimos o que no, todo, y después entramos al Moodle a contestar. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Pero, o sea, ¿podemos salirnos de Zoom para hacer el parcial o cómo así? No, yo creo que yo los tengo acá, los voy a dejar acá en Zoom. Entramos por Zoom, después van al aula, pero si yo les tengo alguna pregunta, alguna cosa, por acá los quiero conectados por Zoom. Ok, gracias. Ok, con gusto. Chao, profe. Chao, chao, Paula, Alejandra, Paola. Chao. Chao, profe, gracias. Con gusto, cuídense. Chao, Juan Andrés. Vamos a cerrar. Chao, profe, gracias. Con gusto, María Camila. Chao. Chao, profe. Chao, Camila. Chao, Mateo. Chao, profe. Chao, Laura. Que estés bien. Lo mismo, cuídate. Chao. 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 Entonces, chan, dejar de compartir y finalizar la reunión.